Hola, ¿qué tal amigos de Deporte Repretel? Este domingo por la mañana con mucha información deportiva, como ya lo veíamos en los titulares, aquí acompañado don Rodolfo Mora. Y bueno, está don Henry Núñez, que es el presidente del Comité Olímpico Nacional, en una semana que ha sido un poco pues convulsa por algunas diferencias entre el Comité Olímpico, en este caso el Ministerio del Deporte, por una situación meramente de presupuesto, de recursos. El Comité Olímpico pues no está incluido dentro del presupuesto ordinario de esta institución y por lo tanto, bueno, hay serias preocupaciones de parte de don Henry y de parte también de los atletas que están en ese proceso olímpico. Queríamos en primera instancia realizar una pues confrontación de ideas, un debate entre lo que piensa don Henry y en este caso doña Carolina Mauri, que es la ministra del Deporte, o bueno, doña Alba Quesada, que es la directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Sin embargo, bueno, nos manifestaron después de la invitación de que ellas preferían venir a una entrevista y no a un debate. Y obviamente queríamos confrontar las dos ideas. Don Henry pues sí aceptaba obviamente el debate y la confrontación de ideas. Al final está don Henry Núñez para pues conversar acerca de esta situación que se presenta en el deporte costarricense y bueno, no hay recursos. Creo que es el punto básico de esta situación dentro del presupuesto de este año del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, aprobado por el Consejo de Deportes. No hay un 5 para el Comité Olímpico Nacional. Y bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? Me imagino que preocupados por lo que ha sucedido, don Henry. Buenos días. Buenos días, agradecerles también la oportunidad que nos dan. Bueno, yo diría que no están asignándonos recursos en el Comité Olímpico, pero sí hay recursos. No los suficientes, pero sí los hay. Lamentablemente, no sé con qué idea se nos ha... El año pasado ya doña Carolina no nos iba a dar ningún recurso, decía que no habían recursos. Les demostramos en el presupuesto que sí habían suficientes recursos para asignarnos a nosotros. Gracias al apoyo de 4 miembros del Consejo de Deportes se nos asignaron la mitad de lo que veníamos trabajando. Veníamos trabajando con 2.500 millones. Para el 2015 nos lo recortaron a 1.000 millones, gracias a que nos ayudaron a darnos, porque tampoco nos iban a dar este año. Para el 2016, ahora el 7 de septiembre, que me reuní con doña Carolina y con doña Alba Quesada, doña Carolina me garantizó de que los recursos para el alto rendimiento se iban a canalizar a través del Comité Olímpico y realmente me sorprendió muchísimo que 10 días después, sin avisar siquiera, haya aprobado o haya propuesto a los miembros del Consejo Nacional de Deportes también que aprobaran ese presupuesto sin asignarle ningún rubro al Comité Olímpico. Peor aún, habiendo recursos ahí. Y otra de las cosas que estamos pues dudosos es por qué un anteproyecto de presupuesto se presenta en PowerPoint, no se les da a los miembros del Consejo de Deportes un detalle del presupuesto que van a aprobar, se les presiona para que lo aprueben ahí, o por lo menos así me lo expresaron 2 miembros del Consejo de Deportes, de que fue mucha la insistencia de que tenían que aprobar de inmediato el presupuesto o se iba a desfinanciar la institución. Y lo extraño es eso, que ningún miembro del Consejo Nacional de Deportes tuvo en sus manos el desglose del presupuesto. Se pedía información, se daba no completa, y un presupuesto de 13.000 millones de colones fue aprobado en cuestión de 1 hora sin conocer el trasfondo del presupuesto, para después darnos cuenta que sí habían recursos. Don Henry, aquí el tema es una lucha por dinero, pero bueno, la preocupación son los atletas, ¿no? Los atletas que incluso van para las Olimpiadas de Río el próximo año, la situación en la que están y para hacer ejemplos, ¿quiénes están en riesgo? Por ahí atletas como Neri Brenes, que ya se quedan sin dinero por parte del gobierno, por parte del Comité Olímpico, ¿no? ¿Cuál es la situación y la afectación real de este tema presupuestario? Como le indicaba, el ICODER tiene recursos insuficientes, tiene recursos pero insuficientes incluso para el financiamiento, porque necesitamos los recursos para los Juegos Olímpicos y los recursos para los Juegos Centroamericanos. Si los atletas no se preparan en el 2016, a nada va a ir a llegar a ser a los Juegos Centroamericanos del 2017. Tenemos que invertir en los dos procesos, Juegos Olímpicos y Juegos Centroamericanos. Juegos Olímpicos, el proceso cuesta aproximadamente $1.300 y los Juegos Centroamericanos $2.600. El ICODER no tiene 4.000 millones de colones, pero sí tiene 1.300 millones. Entonces, y no es el Comité Olímpico, son los atletas y las federaciones las que piden que se canalicen los recursos de alto rendimiento a través del Comité Olímpico, porque los últimos 3 años se ha demostrado eficiencia y ejecutividad a la hora de entregar los recursos y algo muy importante, transparencia
en los recursos. ¿Qué pasaría si todo está como se plantea en este momento? ¿Qué pasaría con los atletas? Lo que sucede, bueno, primero, con los recursos insuficientes que pretenden ellos canalizar directamente a través de las federaciones, el tema es que las federaciones, la gran mayoría, por no decir todas, están conformadas de voluntarios que no están a tiempo completo. Entonces no tienen estructura administrativa para ejecutar esa cantidad de recursos. Ya se les dificulta administrar los recursos de administración y de promoción, de campeonatos nacionales, o sea, las actividades propias que ellos tienen, ya se les dificulta esa administración. Hay federaciones que están muy bien, pero otras no tanto, ¿no? Mire, casi que la mayoría no tanto. Le puedo decir que por lo menos el 80% de las federaciones siempre tienen inconvenientes de liquidación, pero no es solo tema de federaciones, ¿verdad? Es un tema que incluso hay un pronunciamiento de la Contraloría que le señala al ICODER las deficiencias que tienen a la hora de entregar, asignar esos recursos y fiscalizar esos recursos con las federaciones. Entonces, si con la mitad de los recursos están teniendo ese problema, tanto ICODER como federaciones, hay federaciones que han perdido sus presupuestos, no les asignan ese presupuesto porque llegan y le dicen a una federación tiene que devolver 10 millones, reclama a la federación y al final le dicen no, solamente tiene que devolver 300.000 colones. Entonces, es la federación la que está fallando. Creo que la infraestructura, tal y como lo indica ese pronunciamiento de la Contraloría, está fallando. Por el contrario, el Comité Olímpico, con una estructura de 5 personas, una coordinadora financiera, 2 asistentes contables y 2 gestores, con 5 personas le administramos recursos a 35 federaciones. Las liquidaciones nos las aprobamos con un 100, o sea, no tenemos ni que devolver, no nos cuestiona nada, de una manera totalmente ordenada, cumpliendo todos los procedimientos. Y además de eso, ahí ustedes ven a los atletas, el 100% de los atletas quieren que el comité siga canalizando los recursos, el 95% de las federaciones quieren que el comité administre los recursos, entonces realmente es difícil entender por qué si los beneficiados directos son los atletas y las federaciones, y casi el 100% quieren que sea a través del Comité Olímpico, ¿por qué se toman ese tipo de decisiones que al final no entiendo yo por qué? Es difícil entender ese razonamiento. Don Henry, a ver, durante esta semana, dentro de algunas versiones y cosas que se han dicho, por ejemplo, decía la ministra en este caso de que no había un plan de parte del Comité Olímpico claro a largo plazo o a corto plazo, porque bueno, incluso decía de que únicamente se pedían viajes a Europa. Creo que incluso palabras más, palabras menos, era lo que se decía, de que no había un plan del Comité Olímpico, sino que por lo que se solicitaba eran viajes a Europa para que los atletas compitieran. ¿Cómo lo tomó eso? No sé si pudo escuchar esas declaraciones, pero que había una falta de un plan de parte del Comité Olímpico, que incluso la partida extraordinaria que se está buscando del Ministerio de Hacienda estaba condicionada a que ese plan cambiara del primero que se había presentado. Bueno, eso de palabras más, palabras menos es muy delicado, ¿verdad? Porque si me baso en lo que se está diciendo, le puedo decir con mucha certeza que es mentira, basándome en lo que se está diciendo. El plan de trabajo, el Comité Olímpico trabaja con un plan estratégico. Pregunte usted si el ICODER o el Ministerio tiene plan estratégico. No tienen plan estratégico, no tienen plan nacional del deporte. El Comité Olímpico tenemos un plan estratégico, por un lado. Y los planes de trabajo, ¿cómo pueden decir que no hay planes cuando yo la invité a la señora ministra, a la directora de deportes, el año pasado lo había hecho, a reunirnos con las federaciones, a ver todos los planes que ellos nos presentaron? Es más, hicimos las reuniones en el estadio, a la par de la oficina de ellas, hicimos 60 reuniones. No llegaron absolutamente a ninguna de planificación con las federaciones para ver cómo se distribuían los recursos. Este año les volví a invitar a que nos acompañaran a las reuniones. Hicimos 40 reuniones ahí en el Estadio Nacional. Ahí nos acompañaron a las 40 reuniones un asesor de la señora ministra y una funcionaria del Departamento de Deporte del ICODER, junto con todo mi equipo multidisciplinario de trabajo. Nos reunimos una por una con las federaciones, tuvimos 40 reuniones, ahí vimos los planes de trabajo, los cuestionamos, los presupuestos, los subimos, los bajamos. O no se lo comunicaron a la señora lo que hicimos ahí, pero yo fui y me reuní con ella también. Ahí estaba doña Alba, el asesor, el director de deporte competitivo. Le di todos los planes, los presupuestos. Ella empezó a preguntar, le contesté todo lo que me preguntó. Después ya se fue puntualmente a la planificación propia de la competencia. Yo la invité a ella. Si ella quiere ver el detalle
de lo que cada atleta está haciendo. Yo la invité a que acompañe al equipo multidisciplinario a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, los fines de semana, que es cuando ellos están detrás de los atletas, a que ella vea el trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Pero también le puedo asegurar de que no es cierto que no hay planes de trabajo. Eso es una excusa para no querer dar recursos. Porque si esa fuera la razón, entonces tampoco tendría que hacer las federaciones, porque al final, ¿quiénes presentan los planes de trabajo? Las federaciones. Entonces, y ahora, eso es una excusa. Ella simplemente no quiere dar los recursos a través del Comité Olímpico, a pesar de que los atletas y las federaciones así lo piden. Ella tiene sus ideas de administración, yo tengo mi formación profesional, soy administrador en el área de finanzas, tengo una maestría en dirección de organizaciones deportivas, ella tiene una maestría en derecho ambiental. Nuestra formación es muy diferente, ¿verdad? Entonces, cuando ella me explica, me pide planificación, que es mi fuerte, no logro hacer que me entienda ahora lo que le explico. Don Henry, ¿no se debe esto a los resultados meramente deportivos que se han obtenido últimamente? O sea, esta modificación de presupuestos y modificación de quién administra los recursos, los resultados del deporte, llámese medallas y competencias internacionales. Por supuesto que no, porque incluso le hicimos una exposición al Consejo Nacional de Deportes, porque recuerdo cuando salieron diciendo, es más, ahí en el Consejo de Deportes, la señora les dijo que había sido un ridículo, un fracaso, etc. Sí. Cuando expusimos los resultados, que yo fui, me acompañaron 10 atletas, los miembros del Consejo, la señora ministra los felicitó, les dijo que los iba a apoyar, que estaban orgullosos de ellos, cuando ya le presentamos los resultados. Le puedo asegurar que eso no es así. Y los resultados, se ha visto la evolución. Lo que pasa es que en el alto rendimiento es difícil tener resultados cuando hay 5 meses de dinero, 8 meses no hay, 6 meses sí, un año no hay. ¿Cuánto, les pregunto a ustedes, cuánto le llevarían a ustedes como profesionales en comunicación ser el mejor del continente? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué equipamiento necesitarían? A un pianista, ¿cuántos años le necesitarían y cuánta inversión en un pianista para ser el mejor del mundo, el mejor del continente? Pero pretenden que un atleta en el que se invierte 6 meses gane medallas a nivel continental, contra presupuestos. Aquí todavía estamos en la etapa de discusión si al Comité Olímpico se le debe dar 4 millones, 5 millones de dólares, que es demasiado, y vamos a competir con países. Estados Unidos invierte más de 1.000 millones al año, Brasil 840 millones al año, México 430 millones de dólares al año, Chile 220 millones de dólares al año, Guatemala, para no irnos muy lejos, 34 millones de dólares al año, y nosotros seguimos discutiendo si hay que dar recursos o no hay que dar recursos. Sumémosle la falta de infraestructura, sumémosle que no tenemos educación física en el 75% de las escuelas, sumémosle que tenemos unos juegos nacionales que nadie sabe todavía para qué son o cómo se administran, sumémosle todas las carencias en las bases deportivas que tenemos. Entonces, el Comité Olímpico, nuestra responsabilidad es el alto rendimiento. Y ya es mucho trabajo para nosotros. Entonces, es difícil que una organización, como lo pretende la señora ministra, maneje las bases, maneje los Juegos Nacionales, maneje el alto rendimiento. No, el ministerio, que todavía no existe, y el ICODER deben fiscalizar de que los recursos que manejamos se administren adecuadamente. Debe fiscalizar que se estén cumpliendo los trabajos que decimos las federaciones, el Comité Olímpico, los comités cantonales, etcétera, etcétera. Es la función de ellos. Pero ellos quieren hacerlo todo y no les da, el personal no les da, los recursos no les da. Los atletas han estado preocupados, ¿no? En esta última semana por ese tema presupuestario, pero realmente hay preocupación de los atletas con posibilidad de ir a las Olimpiadas. Sí, a veces se dice que se resuelve, que no se preocupen, se les va a dar el dinero. No, es que no es solo dárselos, es cómo se les va a dar. Los atletas saben que si canalizan, es que es sencillo. Los atletas y los presidentes que administran los recursos dicen, no, denle esos recursos al Comité Olímpico. Imagínense que cada federación tuviera que contratar la estructura administrativa, técnica y médica que tiene el Comité Olímpico. Tendríamos, porque ahí le decía una funcionaria a las federaciones, no, nosotros presupuesta a esos 3 funcionarios, multiplique 3 funcionarios, que no van a ser suficientes, por 40 federaciones, o sea, van a contratar 120 personas para algo que nosotros administramos con 5 personas a 35 federaciones. Es un tema de maximización de los recursos, es un tema de administrar adecuadamente los recursos públicos, lo que buscamos en todas las instituciones. El comité lo hace transparentemente, no nos quedan superávits, pero no porque despilfarremos, sino porque vamos administrando mes a mes los recursos. Y hay situaciones y administración que todavía hay que mejorar mucho a nivel de las otras instituciones deportivas. Hay que fortalecer
pero no es dándole de una vez todo el dinero. Tenemos que ir educando, preparando profesionalmente a las federaciones, pero eso no es resolviendo. ¿Qué es lo que va a pasar si se les duplica el presupuesto como se quiere dar? Se va a hacer un despilfarro. Y lo he visto en otros países donde tienen presupuestos 6 veces más grandes y se da cuenta uno el despilfarro, como compran equipamiento que no se necesita, como se hacen viajes que no son necesarios. Y la preocupación en este momento son dos. Una es que hay recursos ahí. Hay una partida donde perfectamente nos pueden dar 1.300 millones. Estamos hablando de los 2.600 en este momento destinados a federaciones. El año pasado habían 1.300 ahí, ahora hay 2.600. O sea, si a las federaciones les dejan los 1.300 igual que el año pasado, no les está afectando nada. Y al Comité Olímpico es que se les dejen 1.300 que al final van también para las federaciones y para los atletas. Y después vimos otras cosas en el presupuesto que también nos preocuparon mucho. ¿Cómo es que unos Juegos Nacionales, donde hay 1.300 millones para Juegos Nacionales que van a ser en San José, entonces van a ser más económicos que los anteriores? De esos 1.300, ahí está presupuestado 550 millones para inauguración y clausura. No se pueden gastar 550 millones en una inauguración y clausura de Juegos Nacionales, sin ver más del presupuesto. Entonces, yo creo que la política del presidente de la República es economizar recursos, maximizarlo. Y eso es lo que buscamos con el presidente, explicarle cómo los maximizamos. Bueno, creo que ese es ya para ir terminando con el tema. El punto es, bueno, pidió una reunión con don Luis Guillermo Solís y creo que, bueno, también hay una excitativa a los diputados para apoyar, digamos, el movimiento y, en este caso, las ideas del Comité Olímpico, ¿no? Así son 3 puntos medulares. Uno, una decisión, si la ministra quiere, al día siguiente lo logra, o de inmediato, si ella nos quiere dar de esos 1.300 que ya existen y que no le afectarían absolutamente a nadie, dándole al Comité Olímpico para la administración. 2, pedirle o al gobierno o a los diputados una partida de 2.600 millones para la preparación de los atletas para los Juegos Centroamericanos. Lo que tiene el ICODER nos alcanza para los atletas olímpicos. Pedirle a los diputados o al presidente 2.600 para preparar a nuestros atletas si queremos, porque es el mismo monto que utilizamos en el 2013, si queremos tener el éxito que tuvimos en el 2013, que quedamos de segundos. Le ganamos a Salvador después de 20 años que no lográbamos ganarle y quedamos solo a 7 medallas de oro de Guatemala, que invierte 6 veces más que nosotros en los últimos 20 años. Esa es la segunda excitativa. Y la tercera es, hay 11 diputados de 4 partidos diferentes en la Asamblea promoviendo una ley donde se busca ya un recurso permanente y fijo de enero a diciembre para el Comité Olímpico, para no estar en esto, ¿verdad? Que dependiendo del ministro que haya en el momento nos da o no nos da recursos. Perfecto, don Henry. Reiteramos, queríamos hacer un debate esta mañana por este tema del presupuesto para el deporte costarricense, para los atletas. Desgraciadamente no pudimos contar con la presencia de doña Carolina Maure, ministra del Deporte, pero bueno, aquí tuvimos a don Henry Núñez del Comité Olímpico. Vamos a seguir de cerca este tema y el futuro que tiene para todos los atletas y el deporte costarricense. Muchas gracias, don Henry. Para servirle a usted, las gracias por el espacio.